Ese amigo de Dumas informa, bueno, ayer martes el presidente de la República hizo la designación del nuevo Procurador General de la Nación, recayó en Luis Carlos Gómez, un joven abogado, fue casualmente abogado de Molino, en el caso de los Padares. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Vamos a conversar con Rosendo Rivera, él es abogado también, y tiene un punto de vista, ¿no? Sobre esta designación y los retos que se enfrenta el señor Rivera, porque hemos visto muchas denuncias y no hay nada. No llama a nadie. ¿De qué piensa de correcto que tiene un nuevo procurador? Bueno, sí, tiene un retos bastante importantes y difíciles. No obstante, el currículum del licenciado Gómez, que no conozco, creo que es bastante extenso. Es una persona preparada. Es una persona que, según lo que indica su currículum, ya ha trabajado en el Ministerio Público, o sea, que ya sabe cómo se maneja el asunto dentro del Ministerio Público. Creo que el colocar a una persona que no tenga ninguna relación con el actual Ministerio Público en este momento es importante, cosa de que si ya trabajó en el Ministerio Público, conoce las debilidades, la deficiencia de esta institución tan importante para la justicia, para la democracia, creo que tiene en su mente y tiene en sus espaldas ahora, en sus hombros, hacer los correctivos necesarios para que esta institución salga del limbo en que se encuentra y en que la han colocado los tres últimos procuradores que hemos tenido. Sí, y esto es interesante, ¿no? Porque no hemos visto una justicia efectiva, lo que se ha hecho que ha sido manipulado durante los últimos años contra ciertos personajes, ¿no? Sí, creo que los procuradores han quedado a deber. eh, en el caso de la señora Porcel en su momento, se ejecutó o ejerció su cargo como Procurador General de la Nación con una justicia selectiva, parcializada totalmente, eh, con una sombra detrás de ella de una supuesta Procuraduría paralela que nunca se investigó. Entró el señor Ulloa luego de la renuncia de la señora Porcel. Tampoco, yo creo que fue una decepción muy grande porque al señor Ulloa yo tenía unas grandes expectativas con respecto a él, una persona que consideraba correcta, un abogado que también venía del Ministerio Público porque Ulloa fue fiscal de circuito en su momento y bueno, se fue a la vida privada, pero no obstante tenía la capacidad y, como te digo, la experiencia para poder dirigir esta institución. Fue una decisión enorme, se fue así, intempestivamente, sin ninguna explicación, dejando más dudas que nada, ¿no? Porque se fue sobre en el momento en que existía un escándalo del CENIAF y pareciera que se fue por ese escándalo, pero sin decir qué ocurrió realmente en esa institución. Lo reemplaza Caraballo, que tampoco hace nada por esclarecer ese escándalo hasta el día de hoy. Yo creo, no sé, tú eres periodista, si conoces algo de ese escándalo, yo no conozco nada y soy abogado litigante, estoy pendiente permanentemente de las decisiones tanto de la renuncia como del Ministerio Público. Pero no obstante, lo que le critico al señor Caraballo es que el señor Caraballo es un funcionario de la institución. Caraballo no recuerdo que haya trabajado en otra institución que no sea Ministerio Público. Ha venido desde abajo, dentro del Ministerio Público, y sentí que podía dar el 120, 150% viniendo de la institución, viniendo de las entrañas de la institución, y que podía dar todo así para mejorar la institución. Con Caraballo pudimos observar de qué está hecho una persona en realidad cuando lo colocan en un puesto como este. Yo creo que el puesto le quedó grande, pero aparte que le quedó grande, creo que sometió mucho sus decisiones a las directrices que le daba en ese momento el Ejecutivo. No puede estar la justicia sometida a las injerencias del Poder Ejecutivo y Caraballo se sometió a esa injerencia, dejó que desde el Ejecutivo impartieran órdenes para favorecer a personajes o personeros del gobierno anterior. Y eso fue al final lo que deslució
la carrera del señor Caraballo en estos 3 últimos años que ha sido Procurador General de la Nación. Oiga, esto es importante, licenciado Rivera, porque si bien es cierto, se nombra a estos funcionarios para que trabajen, no para que no trabajen y no hagan nada y se hagan de la vista gorda, ¿no? Mira, yo decía antes de cuando ganó el señor Molino que puestos importantes de los cuales nosotros los podíamos observar cómo venía lo que es el asunto de la justicia en Panamá eran el Contralor General de la Nación, el Procurador General de la Nación también y el Procurador General de la Administración. ¿Por qué? Porque el Contralor General de la Nación, que también es un funcionario, el actual me refiero, que sobre esa institución, en los 5 años que ha estado, pesan innumerables situaciones que dan mucho que decir y que luego de que salga de su puesto, esperemos que se hagan las investigaciones correspondientes para ver si esas actuaciones que supuestamente cometió el señor Solís pueden desencadenar en delito y que sea investigado y si es responsable que sea castigado. Entonces, el Contralor es un puesto importante. Nombraron al señor Bolo Flores. La mayoría de las personas querían una persona que fuera realmente independiente. La independencia, nos referimos a la independencia del partido. Sabemos que el Bolo Flores responde a un partido político. Toda la vida ha militado en ese partido político. Incluso fue compañero o fue, coadyuvó o respaldó la candidatura del presidente anterior, el señor Molino, y hay fotos de él en innumerables actividades políticas. No obstante, vamos a darle el voto de confianza de que esa inclinación que tiene el señor hacia el PRD no lo nuble para poder investigar al señor Solís. La otra posición importante era precisamente el Procurador General de la Nación. Y yo decía que en una ocasión señalé que ojalá nombraran a alguien que no tenga ni siquiera conocimiento de penal, porque para ser Procurador General de la Nación solamente tienes que ser abogado, porque el Código Procesal Penal, el Código Penal, que es al final la base de lo que utiliza el Ministerio Público para guiar o armar sus investigaciones, cualquier abogado, sea penalista o no, puede discernir o interpretarlo y lo que le toca al procurador es ser solamente administrador o vigilar que sus funcionarios, sus fiscales hagan el trabajo, Es que porque ahí va la pregunta. Ahí va la están ahí pregunta, para los fiscales. investigar el delito, Ahí va la pregunta, señor investigar los Rivera. delitos. Ahí va la Sí. pregunta. Los fiscales, algunos otros colegas suyos están pidiendo saneamiento, que se vayan todos esos funcionarios que están en el Ministerio Público, porque eso Bueno, es lo que van a hacer trabajo, ¿no? es algo que definitivamente hay que hacer, pero no podemos perder de vista, Dumas, que en las ocasiones que el regente del Ministerio Público ha intentado sanear la institución por X o Y motivo, porque considera que los fiscales deben reestructurarse. La Corte entra entonces en escena y ha ordenado la restitución de esos fiscales porque se le violentó el derecho e incluso ha ordenado que se le pague los salarios caídos a esos fiscales. Recordemos en el caso cuando Ana Matilde Gómez decidió hacer eso que está manifestando, hacer una reestructuración del Ministerio Público y destituyó fiscales que ella consideraban que no iban a la par de lo que iba a ser su gestión. Y la Corte luego, posteriormente, ordenó el reintegro de todos esos grupos de fiscales que quedaron nuevamente trabajando en el Ministerio Público. Yo no estoy diciendo que el nuevo procurador no tenga que hacerlo, sí lo tiene que hacer. No obstante, con su equipo, me imagino que va a llevar su equipo, por lo menos el equipo de secretarios, su secretario general del Ministerio Público, con su equipo, debe hacer un análisis de las fiscalías que están ahorita mismo debiéndole a la ciudadanía. Hay procesos, un sistema penal acusatorio que en investigación preliminar llevan 2 años. Supuestamente ya nosotros pasamos esas etapas del sistema inquisitivo donde eso no se iba a dar, donde nos prometieron que el sistema penal acusatorio iba a ser rápido, efectivo, eficaz, y eso no se está dando en el Ministerio Público. Hay cantidades de procesos que simplemente le echan tierra, lo engavetan porque perteneces a una corriente política, porque perteneces a un partido político o porque el procurador llama y le dice a ese no me lo toque. Y eso ha ocurrido. ¿Por qué han cambiado los agentes del Ministerio Público de forma de pensar luego que ganó el señor Molino y tomó posesión?
¿Tú te imaginas una operación Jericó habiendo ganado el señor Gaby Carrizo? Eso no hubiese existido. Jericó no hubiese existido. Así es. Oiga, y Ese es finalmente, eso es un vivo ejemplo de cómo se maneja la justicia por parte del Ministerio Público en este momento. oiga, señor Rivera, y finalmente, usted que es abogado, presenta una denuncia, o sea, un ejemplo, ¿no? De las ligas, el escándalo que sea, y vemos que no pasa nada. No llaman a nadie. ¿Eso por qué ocurre? Yo, yo particularmente presenté una. Cuando se dio el asunto de la mina, Ajá. yo, como ciudadano y abogado, presenté una denuncia porque hay algo importante en la decisión de la Corte. La decisión de la Corte señalaba que dos ciudadanos firmaron un contrato que tenía 25 faltas de inconstitucionalidad, vicios de inconstitucionalidad. Entonces, esos ciudadanos actuaron violando la ley. El artículo 17 le prohíbe o establece que todo funcionario público debe actuar conforme a lo mandata la ley. Y entonces, en base a los mismos preceptos legales que están dentro del Código Penal, también violentan el Código Penal con su actuar por ser funcionario público, porque rehusaste, omitiste, retardaste una función. Y yo presenté una denuncia contra el señor Solís y contra el señor Boy, el ex ministro de Comercio Industria. Industria. Y esa denuncia aún hoy la tiene el señor Caraballo allí estacionada. Que esperemos, que Archivada. esperemos que el próximo procurador la reactive. No obstante, ya sabemos también, porque es que esto es como un círculo vicioso. El padre del señor exministro es ahora un agregado de este gobierno en Washington, el señor Boy Alfaro, que está allá. Entonces, entendemos que la justicia no va a articular en contra del hijo y por consiguiente, si tenemos también de que las actuaciones del señor Contralor deben ser fiscalizadas o revisadas por el Contralor nuevo, dependemos de la actitud que tengan este nuevo funcionario con respecto a investigar las cosas que se hicieron mal durante la Contraloría del señor Gerardo Solís. Entonces, estamos en un círculo vicioso que esperemos que alguien toque algo para que nos salgamos de ese círculo y comencemos entonces a articular como país y que la democracia Exacto. funcione, porque eso es parte de la democracia. Sí, porque nada más friegan, estilo así, es el que cazó las iguanas y no tiene a nadie. Recuerda, no sé si lo leíste, yo hice un artículo sobre lo de las vigas y yo decía que es ridículo que el Ministerio Público tenga a un chofer de una junta comunal, fue el primer detenido, fue Sí. un chofer de una junta comunal que este señor gana $600, fue el primer detenido. Después detuvieron a un ex representante y a un funcionario, entiendo, de la Caja de Seguro Social, si no me ¿dónde están los monos gordos? Esas vigas se transportaron de Farfán, Duma, hacia la Junta Comunal de Veracruz y a todos los lugares donde se han ido por arte de magia, se fueron por helicóptero. Sabemos que se utilizaron equipos pesados para sacar Ajá. esas vías de ahí. Eso cuesta dinero, diésel, horas de trabajo de la persona que manejaba el equipo. Y resulta que ni el ministro, ni el viceministro, ni siquiera el Nadie. encargado de Farfán está respondiendo por nada de eso. El Ministerio Público va a agarrar a todos los que están allá abajo, pero a los bonos gordos no los va a tocar. Y ya salió un abogado diciendo que las personas que están detenidas ya han señalado con nombre y apellido a personas de alto perfil, pero este Ministerio Público con Caraballo a la cabeza no los va a investigar. Entonces, esperemos que ahora el señor Luis Carlos Gómez, que debemos darle un voto de confianza, que va a hacer un trabajo, es una persona que de verdad no tenemos nada malo que decir de él. Así que como abogado le tenemos que dar el voto de confianza para ver cómo viene después de enero, cuando arme su equipo y se note que inyecte una energía diferente a este Ministerio Público y efectivamente, definitivamente, tiene que limpiar el Ministerio Público, pero con orden para que luego la Corte no venga y les desbarate lo que haga. Bueno, cómo no, Rosendo Rivera, abogado, conversando con nosotros aquí en Dumas y Forma. Gracias, señor Rosendo, muy amable. Gracias, Duma, a ti.